poblaciones modelo, en la que le daban la oportunidad de, por lo menos quienes ostentaban el poder estatal, de poderse reinsertar por medio de estas poblaciones modelo. Entonces, tal vez a eso te refieres, ¿verdad? Porque algunos de ellos sí eran parte de la guerrilla y se habían retirado y eran una forma de decirles, aléjense de ese tipo de situaciones para poderlos reinsertar y serán perdonados, ¿verdad? Tal vez a eso te refieres. No se le logró También, una amnistía super legal. Cuéntame, Leila. Sí, más que todo creo que también eran los que estaban refugiados en México, para que regresaran a Guatemala. Esa es repatriación, repatriados. Tal vez es la palabra que estabas buscando, repatriados. Pero sí recuerdo bien que decían la amnistía, para que los que habían participado, los que habían estado en todo ese proceso de la guerra interna, que ellos pudieran reinsertarse a la sociedad, que regresaran, porque había mucha gente que andaba huyendo, que andaba desaparecida. Ahora habían quienes desaparecieron y no regresaron, pero también habían personas, ¿verdad?, que andaban escondidas, y estas personas pues se le dio la oportunidad al gobierno a que regresaran, y a eso yo me recuerdo pues de esa parte, de que estaba la amnistía y era para que todos ellos pudieran regresar a sus casas, a volver a la sociedad, ya que habían participado en lo que era la guerra, pero hubieron quienes se quedaron huyendo. Bien, Leila. Me alegra mucho de que les mandé el libro, Leila. Ahí lees el libro que estábamos leyendo juntos, ¿oíste? Ahí lo lees. Sí, lo estoy leyendo. Sí, oíste, ahí vas a ordenar bien eso, porque yo sé que tenemos algunos recuerdos y todo, pero hay que ordenarlos y vas a ver de que por ahí le vamos a encontrar la razón de ser de cada cosa. Yo les digo algo, por lo menos la mayoría de la gente que se fue exiliada con sus familias no eran parte de la guerrilla. Eran personas a las que por ser de comunidades indígenas eran perseguidos y tuvieron que irse para allá. Entonces, inclusive la parte donde dice pueden regresar a su casa, la mayoría no pudo regresar a sus casas porque les expropiaron la tierra. Entonces tuvieron que buscar fincas nuevas para podérselas dar y con algunas condiciones determinadas para que volvieran a ingresar a nuestro país. Entonces, tal vez sus territorios ellos tenían muchas hectáreas, ¿verdad? Y las nuevas tierras que les dieron eran de unos cuantos metros. Entonces, es una idea de lo que más o menos pasó en la repatriación y que por lo menos es nuestra realidad. Muchas de las poblaciones no consiguieron estar en el lugar donde realmente estaban ellos asentados en su momento, ¿ya? Bien, entonces regresando a lo de que es el proceso histórico, de alguna manera, vemos de que estos acuerdos de paz se plasman en una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República y la URNG entre 1991 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. Así vemos nosotros, de alguna manera, cuáles fueron las etapas del proceso de paz. Y primeramente vamos a ver de que en el año 1982, después de que habían transcurrido ya casi 20 años de enfrentamiento, se hace un primer intento por parte del gobierno militar de José Efraín Ríos Montt. Mire irónicamente quién es el que buscó ese intento de acercamiento para tratar de encontrar una salida negociada, la cual de alguna manera fue rechazada por la guerrilla, porque de alguna manera por la forma en la que tenía las políticas Ríos Montt, no iban a aceptar los grupos de guerrilleros sentarse a hablar tranquilamente, ¿verdad? Las políticas contrainsurgentes que se daban. Posteriormente, en el año 1983, se lleva a cabo de alguna forma un esfuerzo internacional. No, Fernando, hoy ya no estamos leyendo ninguna página, hoy les estoy explicando de los acuerdos de paz. Gracias, Lick, muy amable. Vaya, Fernando. Iban a ser solo 2 clases, pero volvimos 3, ¿verdad? Porque con aparatos estatales nos tardamos 2 días y con guerrilla nos tardamos 1 día analizando el libro, ¿verdad? Pero yo creo que
deberíamos de leerlo todo. O sea, yo les di generalidades, pero léanlo todo. Yo sé por qué se los digo. Les puede ayudar mucho. Entonces, posteriormente a eso de que los grupos guerrilleros no aceptan negociar con José Efraín Ríos Montt en 1982, empiezan ya a aparecer de alguna manera entes internacionales, amigos de Guatemala que intentan buscar de alguna manera el acercamiento y una forma pacífica de lograr estas conversaciones. Ahí aparece por primera vez un grupo al que le dijeron o denominaron el grupo de Contadora, que era para ayudar a buscar contadora, ¿oyeron? Como contador, solo que mujer, ¿verdad? Contadora, que de alguna manera fue conocido así y que era para ayudar el encontrar o buscar la pacificación y reconciliación de Centroamérica, no únicamente de Guatemala. Y así fue que en el año 1987 los presidentes de Centroamérica de alguna manera estaban decididos a lograr esa paz en cada uno de sus países y firmaron un acuerdo al que se le denominó Esquipulas I, ¿verdad? Ese fue el acuerdo de Esquipulas I, que tal vez ustedes lo han oído mencionar en algún momento, un acercamiento de los presidentes de Centroamérica para que cada uno en sus territorios tratara de buscar ese acercamiento con quienes tenían de alguna manera algún conflicto bélico dentro del país. Ahí les doy el ejemplo de que no todos los países de Centroamérica tenían ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica no lo tenía, en Nicaragua, El Salvador sí lo tenía, Guatemala también. Entonces, ahí vemos que este grupo, de alguna manera, de presidentes estaban decididos a lograr lo que era la paz y firmaron ese acuerdo de Esquipulas I. Y posteriormente se dio otra firma de otro acuerdo al que se le denominó Esquipulas II, que era por el lugar donde de alguna manera se habían reunido en la primera oportunidad y en la segunda. Y ahí ellos establecieron qué mecanismos iban a utilizar para alcanzar la pacificación y la reconciliación de Centroamérica por medios políticos. Miren ustedes, pero ahora analicemos eso desde el punto de vista internacional. Los presidentes, por lo menos para poder empezar a ver que caminaran los proyectos de pacificación y las propuestas de cada uno de ellos, se tienen que reunir en uno de los mismos países promovidos por alguno que otro amigo, ¿verdad? Pero no con las comodidades que se les daba las instrucciones a los militares en la Escuela de las Américas para hacer desastres dentro de los países. Vean ustedes qué gran diferencia. Cuando ya las potencias no tienen interés en de alguna manera exprimir al país que se deja, de alguna manera vienen y los desconocen, ¿verdad? Ahora ustedes vean cómo se arreglan ahí, ¿verdad? Vean cómo salen adelante. Si se dan cuenta, si bien es cierto, las Naciones Unidas intervienen, Estados Unidos no tiene un papel preponderante en la búsqueda de la reconciliación, solo una orden así de, vean ustedes qué hacen, reconcíliense porque ya no van a tener la ayuda militar que tenían durante la Guerra Fría. Entonces, vean cómo cambia la situación, ¿verdad? Por eso les digo, irónicamente, en su momento Barack Obama hizo una condena pública a la situación que se dio durante el conflicto armado en nuestro país, pero no analizó que de alguna manera, entre otros la CIA eran parte de los que capacitaban a los militares para hacer situaciones aquí. Entonces, qué irónico, ¿verdad ustedes? Pero nosotros somos los que no somos, ¿qué les podría decir yo? No estamos apegados a los derechos humanos según algunos exmandatarios de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vemos de que de alguna manera estos acuerdos de Esquipulas 1 y 2 buscan el acercamiento entonces de los presidentes para que creen ellos políticas para acercarse ellos también hacia quienes eran los grupos subversivos dentro de cada país. Posteriormente vemos de que en el año 1991 el gobierno de Guatemala decidió acudir a la mesa de negociaciones con la URNG. Bueno, cuando les diga URNG es Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, ¿vieron? Para lo cual se estableció una agenda para ser discutida. Entonces, aquí se dio como resultado esta situación por la moderación de parte del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, que de alguna manera
contaba con la participación de las Naciones Unidas como observador. Ahí Naciones Unidas, a partir de 1991, empezó a figurar como observador de las negociaciones, porque previamente se habían tratado de sentar y no había interés. O se levantaba de la mesa un grupo o se levantaba otro, porque, vean, todavía habían algunos intereses propios, ¿verdad? Finalmente, después de más de 5 años de negociaciones y de 2 cambios de gobierno, se dieron de alguna manera procedimientos de negociación. Gracias a algunas modificaciones que se hicieron en estos procedimientos, y en diciembre del 96 fue que se firmó ese acuerdo de paz firme y duradera. ¿Quién era el presidente en 1996? A ver si se acuerdan ustedes. Álvaro Arzú. Así es. Y aseguro que Anthony también iba a decir la respuesta correcta. Álvaro Arzú Irigoyen. Entonces, era el presidente en ese momento. Vean, hay algo que también se debe reconocer, que fue durante el gobierno del 91 del presidente Jorge Serrano Elías, que empezó la guerrilla a abrirse un poquito más y a tratar de llegar a esos acuerdos de paz. No soy admirador de Serrano, yo no solo les estoy diciendo, si quieren que les diga cosas positivas del gobierno de Serrano, es que se dio la pauta para que se empezara a negociar de alguna manera con la guerrilla y el bono 14. Solo eso se me ocurre. Ahora lo demás, el querer romper el sistema constitucional es lo más nefasto que he visto yo en mi vida, ¿eh? Entonces, una forma objetiva de decirles, no soy admirador de Serrano. Solo les quería comentar las cosas positivas y lo negativo que ya saben ustedes. Entonces, esta fue una negociación que se dio, ¿verdad? Posteriormente a que ya empezaron a tomar en cuenta el hecho de que habían ya observadores, grupos de amigos, países amigos, que inclusive ya después se le empezó a dar parte de intervención a algunos grupos de la sociedad civil o aparte de la sociedad civil. De alguna manera se dio una negociación bastante continua durante 6 años, en la cual se discutió una agenda que básicamente contenía 11 temas que eran los que se debían discutir y que podían ser divididos en 2 grupos. Ahí vemos de que tenían en primer lugar los temas sustantivos que tenían que ver con lo que es la problemática de fondo del país. Y también, por otro lado, tenían lo que eran los temas operativos que trataban sobre la desactivación de los enfrentamientos y la incorporación de la vida normal a los grupos alzados, ¿verdad? Ver cómo incorporaban a los grupos guerrilleros a la sociedad. Entonces, así se le llamaba, ¿verdad? Grupos alzados en armas. Se les llamaba a los grupos que de alguna manera eran considerados guerrilleros o subversivos. Posteriormente, aquí les quiero mencionar yo de que hoy les digo algo, voy a darles un poquito, así como les digo, yo voy a tratar de ahora sí cumplirles con darles clases de como debe de ser, no tan largas, ¿verdad? Pero vamos a ver si se logra. Aquí vemos nosotros de que el proceso de paz, el proceso de los acuerdos de paz, se dividió en etapas, y así vemos nosotros 3 de las más importantes. Es que el proceso, en la primera de ellas, el proceso de negociación puede ser de alguna manera visto como la forma en la que se dio la moderación. Entonces, una forma de explicarles esto entonces es que la negociación que se dio fue dividida en 3 etapas. Esas etapas fueron distintas. En la primera etapa se puede de alguna manera ver que se caracteriza como el inicio y el rompimiento, y en donde se establecen las comisiones tanto del gobierno como la URNG para participar en las discusiones. Esas comisiones de alguna manera se caracterizan por de alguna forma estar dividida en grupos relativamente grandes, más o menos 10 personas. 10 personas son mucha gente, ¿verdad? Ustedes, cuando juntan ustedes a 10 personas puede haber mucha discusión. Aquí les quiero mencionar yo a ustedes algo.
¿Se acuerdan de que leímos a quienes estuvieron presentes en la última lectura que hicimos del libro, la división que había entre de algunos grupos guerrilleros? Entonces, primero tenían que unificar a los grupos guerrilleros, primero se tenían que unificar ellos y tener de alguna manera un acuerdo entre ellos para ser representados por quienes fueran a hacer las negociaciones. Y qué difícil ha de haber sido para ellos ponerse de acuerdo después de haber tenido enfrentamientos en los que se mataron integrantes de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces hay que analizar eso. Entre los militares también había división, ¿verdad? Se los mencioné en su momento. Un militar le daba golpe de estado a otro militar. Miren por lo menos el triunvirato de Ríos Montt, y que después Ríos Montt se quedó solo y desconoció a los otros dos que llegaron con él, le dieron de alguna manera golpe de estado a Lucas. Posteriormente Mejía Víctor le da golpe de estado a Ríos Montt, militares todos, ¿verdad? Cada quien con sus intereses propios, o cada grupo de militares con sus intereses propios. Pero les digo, en el caso de los guerrilleros estaban de alguna manera no unidos. En el caso de los intereses estatales, ya en una era democrática, de alguna manera también se tenía que ver cómo en esa transición se llegaba a un acuerdo de paz sin tener que depender de fuerzas militares. Miren pues, tras bambalinas se dice que de alguna manera el autogolpe de estado de Jorge Serrano Elías lo orquestó obviamente él, pero con asesoría de alguna cúpula militar, que después cuando vieron de que la situación se había ido de las manos, por supuesto de que desconocieron la actuación del presidente, ¿verdad? Pero era porque creían de que podían seguir en la misma transición de golpes de estado y tomando el poder por la fuerza. No imaginaron nunca de que la constitución política y las instituciones a las que se les dio vida por medio de la constitución política podían tener de alguna manera la fuerza estructural para soportar un intento de golpe de estado. Entonces, en esta primera etapa vemos nosotros de que esos grupos que se dividían de alguna manera en 10 personas, era bastante duro llegar a un acuerdo. Y aquí la moderación fue ejercida por el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación. Y como les digo, las Naciones Unidas fue la que participó como observador. Y esta etapa de alguna manera duró aproximadamente 2 años y los avances de las mesas de negociación fueron casi nulos, fueron bien escasos, ¿verdad? Fueron bien escasos, no había interés de parte de los grupos de avanzar, realmente no se encontraba un interés hasta que de alguna manera las entidades internacionales empezaron ya a meter más las manos, ¿verdad ustedes? Entonces, las posiciones de ambas comisiones eran muy duras y había de alguna manera mucha resistencia y desconfianza entre ellas. Obviamente, imagínense ustedes 36 años de lucha entre militares y entre guerrilleros. Había una desconfianza, un odio marcado entre cada uno de ellos. Sin embargo, de alguna manera también se creaba un ambiente en el cual poquito a poquito, ¿verdad? O poco a poco se comenzó a vislumbrar de alguna manera lo que era esa mesa de negociaciones que se estaba buscando y que sería donde terminaría de alguna manera ese largo enfrentamiento armado que se dio dentro de estas partes. Entonces, ahí se da el término de una etapa de un virtual rompimiento al que de alguna manera también al no lograr avances sobre el tema de derechos humanos y la salida del gobierno del presidente Jorge Serrano Elías, se pausa también esta negociación, ¿verdad? Vean, ahí de alguna manera en la parte en donde se tenía que negociar la parte de cómo iba a quedar dentro de los acuerdos de paz, las situaciones de los derechos humanos, hizo que tambaleara ese diálogo y posteriormente el rompimiento constitucional que creó Jorge Serrano Elías y el hecho de que fuera apartado del poder también hizo de que se pausaran esos acuerdos de paz, que en su momento fueron retomados nuevamente, pero que de alguna manera se vieron afectados en ese momento. Posteriormente está descrito... Lo amo, mi amor.
Muchísimo. Bien. Sion, tu micrófono. Gracias, hermano. Bien. La segunda etapa vemos que se dio del año 1993 a 1995 y que de alguna manera esta se caracteriza como una de avance y alcance del punto de alguna manera en el que buscaban que esos avances no tuvieran un punto de regreso, sino que lo avanzado es avanzado y ya no hacerse para atrás dentro de los acuerdos. Y como les digo, ahí era donde entraban de alguna forma a actuar los grupos, los países amigos, los comisionados de las Naciones Unidas como observadores y moderadores de alguna manera. Al principio fueron como observadores, ya tuvieron que después empezar a moderar para que no se retrotrayera a algo que ya se había discutido. Después de la resolución de la crisis política democrática del gobierno, William, ¿puedes cerrar el micrófono, porfa? William Alexander. Gracias, William. Vemos de que sí, ahorita estamos hablando de la segunda etapa. Bien, vemos de que posteriormente, después de que se resolvió la situación de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Ese rompimiento que se dio y que ya fuera la transición para que entrara Ramiro de León Carpio al poder, quien era el procurador de derechos humanos en ese entonces y que fue nombrado para que tomara el poder como presidente constitucional, no electo, sino que designado, ¿verdad? Ustedes, ahí se dio una situación bien distinta porque no fue un presidente electo, sin embargo fue designado y que fue una forma de garantizar el poder constitucional, ¿verdad? Ustedes, sobre esa hegemonía del sistema para no permitir un rompimiento constitucional por medio de un golpe de Estado. En su momento les dije, Serrano Elías lo que quería era desconocer el poder judicial, el poder legislativo, o sea, el organismo judicial y el organismo legislativo, y a la vez la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, pues porque ya no tenía razón de ser, y así sucesivamente, la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces prácticamente tener un poder nuevamente, así como lo tenían los militares. Entonces vemos de que Carpio, cuando ya tomó el poder, nombró una nueva comisión y se hicieron nuevos acercamientos para reiniciar esas negociaciones, lo cual se logra después de 6 meses y de alguna manera se determina un nuevo esquema en la siguiente forma descrita. Perdón, voy a tomar un poquito de agua a ustedes. Ahí fue cuando, por medio de Ramiro de León, de alguna manera, se decide de que las Naciones Unidas ya no sea únicamente un observador, sino que se les pide a los de Naciones Unidas que sea moderador de lo mismo. Ahí surge también en su momento la misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, que de alguna manera estuvo y funcionó aquí en nuestro país. También en este momento que estaba Ramiro de León Carpio, también es bueno mencionar antes de seguir avanzando que Ramiro de León Carpio era primo de Jorge Carpio Nicol, ¿verdad? Que en su momento fue uno de los candidatos presidenciales y que inclusive era el virtual ganador cuando Serrano ganó, pero de alguna manera ahí hubo una situación de un apoyo de parte de la DC para que lograra ganar Jorge Serrano Elías y que no llegara Carpio al poder, ¿verdad? Que se hizo un debate en el que alguien que normalmente no se hubiera podido ser vencido por Jorge Serrano Elías, pues, que era Vinicio Cerezo, se dejó apabullar enfrente de todos. Entonces el gobierno del partido más, perdón, que todavía no era gobierno, sino que el partido que estaba impulsando a Jorge Serrano Elías se fue para arriba en las encuestas y terminó ganando la elección, ¿verdad? Pero para que vean ustedes que también el manejo que se puede dar de la población por medio de los medios de comunicación.
Vamos a ver si nos da tiempo también de que les deje ahí ver una película para que vean ustedes cómo se da el manejo de las masas por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero vamos a ver si da tiempo más adelante. Así como les dejé Paraíso de Asesinos, podría dejarles otra situación de esas que creo que les puede dar mucho a ustedes en conocimiento. Bien, entonces vemos de que también por medio de este nuevo gobierno, como les digo, no electo democráticamente, sino que es un designado, también se establece que haya un grupo de países amigos del proceso, ¿verdad? Los países amigos del proceso. Y se le da participación también a la sociedad civil por medio de la Asamblea de la Sociedad Civil y se fija una nueva calendarización y de alguna forma este nuevo esquema sumado a la situación política del país permite hacer avances importantes en temas civiles. Como les digo, se establece lo que es la misión de Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala, que es MINUGUA, y se discuten y aprueban 4 temas. Esto hace que de alguna manera la negociación llegue a un punto donde ya no es posible dar marcha atrás. Como les digo, ya a partir de cierto momento, desde que ya está Serrano Elías, se llega a un acuerdo de que ya las negociaciones, lo que se va avanzando, ya no se puede retrotraer. Ya no podemos decir, revisemos este punto, miren, mejor veamos qué hacemos con esto. No. Entonces, la marcha sigue y de alguna manera, gracias a ese esquema que se dio, ya no era posible dar marcha atrás. Y la segunda fase con esto termina y prácticamente con el cambio de gobierno que se dio en enero de 1996. El 14 a las 14 toma posesión entonces Álvaro Arzú Irigoyen en el año 96. Miren, entonces Álvaro Arzú Irigoyen llega en el año 96, se encuentra ya de alguna manera una mesa servida con la situación que ya se habían puesto políticas claras de cómo es que se iba a llevar el acuerdo en sí. El hecho de que MINUGUA ya era de alguna manera moderador y ya no observador únicamente, el hecho de que habían países amigos y el hecho de que ya en la mesa no estaban únicamente representantes del Estado con URNG, sino que había sociedad civil en medio para poder estar viendo quiénes eran quienes no querían avanzar o quienes no tenían las intenciones de lograr estos acuerdos. Entonces, tanto sociedad civil como en el caso de los países amigos ayudan a que se avance de esa manera. Entonces, la tercera fase se va a caracterizar como una finalización, ya en la nueva fase que les estoy mencionando ahorita, que es la tercera, es lo que es la finalización del proceso. Aquí vemos nosotros de que eso se da con este nuevo gobierno de Álvaro Arzú de 1996 y se dan las condiciones adecuadas para dar el final de la negociación y de alguna manera se establece un clima mayor de confianza entre las partes, ¿verdad? Ya hay un poquito más de tranquilidad, de alguna manera da la pauta a la entrada de algunos beneficios en las negociaciones. Inclusive, miren ustedes, algo que usó también estuvo de presidente, miren, ahorita sí se me olvidó el de los anaranjados, ¿cómo se llama? El que está ahorita privado de libertad. Otto Pérez. Otto Pérez Molina fue uno de los negociadores, ¿verdad? Ya en lo último de los procesos de paz, designado por Álvaro Arzú. Entonces, sin embargo, si ustedes ven la historia de Otto Pérez, él fue uno de los más sanguinarios también que persiguió a las poblaciones, ¿verdad? Pero en ese momento, de alguna manera, hubo ya un clima de más tranquilidad y todo más que todo, y que incluso dentro de su hoja de vida, Otto Pérez manifestaba eso, ¿ah? Yo fui también parte de los acuerdos de paz y así. Se usó mucho de bandera política también después de que fue firmado por muchos políticos, ¿verdad? Que participaron de alguna otra manera, decían, es que yo quiero ser presidente porque yo estuve en los acuerdos de paz, yo logré eso, yo en tal lado, o sea, así como se usa la mentira de la pena de muerte, a ustedes que, como les digo, anda ahí un candidatucho que anda hablando de pena de muerte y eso no es tan fácil de conseguirlo porque no pertenece al Ejecutivo la decisión esa únicamente. Entonces, pero él anda ofreciendo eso y 10 años de luz gratis, ¿verdad? Y no habrá algún tontito que se lo crea, ¿verdad? Pero ahí cada uno, ¿verdad? Nosotros ya no nos engañan, pero hay gente a la que puede engañar. Bien.
Entonces vemos de que de alguna manera las comisiones de ambos lados se reducen a 4. Y miren eso qué importante. ¿Se acuerdan de que les había dicho yo de que las comisiones empiezan como con 10 personas? Entonces de repente dicen, bueno, representantes del gobierno y representantes de URNG, únicamente 4. Entre más gente hay, más se divide la cosa, ¿o no? Entonces, cuando dos abogados se ponen a platicar, un ejemplo, ¿verdad? Aunque ahí no eran abogados, pero cuando dos abogados empiezan a platicar y a discutir, surgen 20 ideas distintas y nunca llegan a ningún acuerdo, ¿verdad? Del mismo tema. Entonces, lo mismo pasaba ahí. Entre más gente había, menos se podía avanzar. Entonces, vemos de que al haber 4 personas se hicieron de alguna manera esas negociaciones un poquito más ágiles y se confirma de alguna forma la voluntad de ambas partes de terminar lo más pronto posible, sin que esto afecte, claro, el contenido de lo que se había logrado ya en los demás acuerdos. Ahí se acuerdan ustedes que los acuerdos de paz se fueron de alguna manera logrando en secuencia, pero eso mejor no lo vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver en la siguiente clase. Por lo tanto, en el año 1996 se hacen avances importantísimos, los cuales permiten terminar la discusión de los temas y firmar el acuerdo final, que es el esquema que se utiliza en la etapa y que es igual utilizado de alguna manera en cada una de las etapas y sobre todo en la segunda y en la tercera etapa, hasta llegar a lo que es el acuerdo de paz firme y duradero del año 1996. Entonces, vean ustedes qué importante aquí esta firma de paz del año 1996, del 29 de diciembre, que da la pauta para de alguna manera dar un punto de partida hacia lo que es la nueva vida en nuestro país. Como les digo, quizás no tomaron en cuenta en la reinserción, ¿verdad? Realmente es admirable y loable el hecho de que se lograran los acuerdos. Eso no lo voy a atacar yo, eso sería muy vacío hablar en contra de lograr esos acuerdos. Lo malo no fue no planificar el que tenía que hacerse una reinserción adecuada hacia los grupos que se encontraban en conflicto en ese momento. Entonces, miren, casi les cumplí como 36 minutos de clases, creo que está bien, ¿verdad? 40 era lo que les quería dar, pero ya que se los di en menos, mucho mejor. Entonces, vean, hablando un poquito de lo que es el trabajo, lo voy a calificar, no lo voy a calificar deprisa para las personas que se dieron cuenta de que solicité que fuera personal la entrega de trabajo, pero es porque en la hoja que ustedes pusieron su nombre tenían que colocar la misma letra y me hizo favor Emily de colocarlos ahí a ustedes nuevamente porque se los había dicho yo verbalmente, pero ya se los escribió en el chat. Tenían que consignar, escribir con la misma letra que ustedes hicieron su trabajo. El hecho del documento era para ver si realmente eran ustedes los que habían llegado ahí, si ustedes eran los que habían hecho el trabajo, o sea, todo tenía su razón de ser. Con otras generaciones, lo que hemos hecho es que les paso un laboratorio. Hagan de cuenta de que ahorita ustedes ya me entregaron el trabajo y estuviéramos de forma presencial. Bueno, ahora procedo a hacerles un laboratorio numerada de los trabajos en la parte de afuera. Entonces ustedes le tenían que poner, aparte de su carnet, le tenían que poner en el laboratorio el número que yo les había dado que tenía en su trabajo para que ya fuera fácil para mí compilarlos y ver si en el laboratorio ustedes escribían en todos los párrafos que ponían ahí con la misma letra. Sí, me llevo bastante tiempo para calificar. No va a ser tan fácil así como la vez pasada que únicamente automáticamente les puse sus notas, aunque no fue en la página oficial, sino que en Classroom, que les puse ahí que las notas de ustedes. Sin embargo, esta vez tengo que tomarme el tiempo porque tengo que calificar y que ser justo con todos. Para el que se esforzó más punteo y para el que no, pues menos punteo. Hoy detecté que iban trabajos de 3, 4 páginas. Ya se imaginan ustedes cuál va a ser el punteo, ¿verdad? Y eso sí es la letra de la persona, porque si no es la letra de la persona, pues el punteo es 0. Pero solo les comento de que yo sí tomo en serio el trabajo de ustedes porque el esfuerzo de quienes sí hicieron su tarea bien se va a ver recompensado con el punteo, ¿verdad? Entonces,